Creo que está claro, por lo menos en la cabeza, que cuando Jesús nos pide la necesidad de la conversión y la importancia de aprender también a orar por la conversión de los demás, nosotros, creo en el fondo del corazón, sí quisiéramos que todo el mundo se convirtiera. De hecho, muchas veces oramos para que los miembros de nuestra familia vuelquen su corazón a Dios, para que encuentren el camino del Señor, para que puedan enmendar su vida. Pero también es verdad que junto con la conversión nosotros quisiéramos que hubiera cosas que se restauraran, que se aplicara la justicia, por lo menos la justicia en el sentido de que nosotros la entendemos, que se dé a cada uno lo que cada uno merece, que al bueno se le pague con el bien y que al malvado se le pague con el mal, porque eso fue lo que acarrió para su vida y eso fue lo que buscó. Pero ¿qué pasa cuando unido a la conversión no se aplica la justicia, por lo menos la justicia de Dios, de la manera como nosotros quisiéramos que se aplicara? Es decir, sí, deseamos que la gente se convierta, pero que también pague todos sus crímenes, que tenga que padecer lo que tiene que padecer y que si tiene necesidad de un castigo, pues también se le aplique el castigo. La experiencia de Jonás fue la de un hombre que en principio estuvo reticente, reacio a hacer la voluntad de Dios. Jonás sabía que de alguna manera Dios era un Dios misericordioso. Y por eso al inicio de su vocación, cuando el Señor lo llama para que vaya a predicar a la ciudad de Nínive, Jonás lo que hace es que huye hasta que tiene la experiencia del desierto explicada, manifestada a través de ese engullimiento que tuvo del gran pez que finalmente lo tira a la orilla de la playa, y Jonás vuelve a recibir el llamado del Señor que le dice: tienes que ir a la ciudad de Nínive a predicar. Cuando una regañadientes Jonás empieza a predicar en Nínive su destrucción, dice la Sagrada Escritura hoy que llega un momento en que Jonás se sube a lo alto de la montaña esperando ver cómo se hace cumplimiento de lo que Dios había prometido, de que en 3 días Nínive sería destruido. ¿Cuál no sería para él la sorpresa, pero la disgustante sorpresa al darse cuenta de que el Señor no cumple su promesa, y no la cumple simplemente no porque no tenga palabras, sino porque los habitantes de Nínive entraron en una penitencia rigurosa? Ya lo veíamos ayer, donde ellos empezaron a vestirse de saco y a cubrir sus cabezas con ceniza, desde los hombres hasta los animales. Y el Señor decide echar para atrás la destrucción de la ciudad. Jonás, así como cuando uno va a un espectáculo futbolístico o cirquero, se pone en primera línea para ver de primera mano la destrucción de la ciudad tal y como Dios lo había prometido. Pero al darse cuenta de que Dios no destruye la ciudad, Jonás, como un niño pequeño que se disgusta porque no cumple sus caprichos, se disgusta profundamente, enormemente contra Dios, y le dice: precisamente por esto, Señor, yo no quería salir a predicar, porque yo sabía que tú eras un Dios misericordioso, que tú eres lento a la cólera, que eres rico en piedad. Y ahora prácticamente me has hecho a mí quedar en ridículo al no cumplir tu promesa de destruir la ciudad. Y yo estaba desde aquí arriba tratando de mirar el espectáculo de la destrucción. El Señor entonces, dice el texto de hoy, hace crecer un arbusto grande, porque donde Jonás estaba al descubierto y la cabeza estaba siendo calcinada por el sol del mediodía. Y Jonás en ese momento siente el alivio del arbusto que le da sombra, y viene el Señor y envía un gusano destructor del arbusto, y Jonás vuelve a quedar otra vez expuesto a la canícula y al sol calcinante. Jonás vuelve y se enoja, y el Señor le pregunta: ¿por qué te enojas porque haya muerto un árbol que tú no plantaste, que tú no cuidaste, que tú no regaste? Si tú sientes enojo y sientes pesar por un árbol que muere, que tú no cuidaste, ¿no crees tú que debería yo también sentir pesar por un pueblo que no conoce la diferencia a la izquierda y de la derecha? Y simplemente por darte gusto a ti,
¿Pretendes que yo lo destruya? No, Jonás. Los criterios que tú tienes, o los criterios que tienen los seres humanos de justicia, de castigo, no son los criterios que yo tengo. No voy a destruir este pueblo simplemente para hacerte calmar el enojo. Jonás es la experiencia del hombre que yo en muchas oportunidades me he puesto a pensar que es el del creyente inconverso. ¿Qué es el creyente inconverso? Aquel que dice, sí, yo creo en el Señor, yo confío en el Señor, pero también quiero ver cómo Dios aplica los castigos pertinentes a todos aquellos que lo merezcan. Y creo que en el fondo del corazón, la inmensa mayoría de los creyentes tenemos esa actitud de Jonás. Y se los digo porque muchas veces nosotros decimos que tenemos un corazón bueno, misericordioso, que perdona, y entonces en algún momento se nos ocurre decir, yo sí voy a perdonarle, voy a tratar de orar por esta ofensa que me hizo, pero espero que en algún momento el Señor me haga justicia y que Dios cobre y salde esta deuda que tal persona me dejó. En el fondo decimos que nosotros mismos no queremos tomar justicia ni venganza por nuestra propia mano, pero sí esperamos en el fondo del corazón que Dios sea el que tome venganza en nombre nuestro, como para sentir el airecito y el fresquito de que finalmente vemos castigado a la persona que cometió la falta o que cometió el pecado. Anoche me ponía a pensar que realmente los procesos de conversión son complicados y que cuando uno los quiere hacer solos, difícilmente lo logra. Los procesos de conversión únicamente son posibles de la mano de Dios, empezando porque los procesos de conversión son largos, son lentos y suelen ser dolorosos. Dolorosos en la medida en que uno tiene que renunciar a sentimientos de ese estilo como los de Jonás, donde uno finalmente llega a entender que el Señor aplica con los demás la misericordia que aplica con nosotros mismos y que nosotros pedimos para nosotros mismos. Le pedimos al Señor que sea misericordioso con nosotros, pues esa misericordia que Dios ejerce en favor nuestro, Dios también la ejerce en favor de los demás. Acuérdense ustedes que hace varias semanas atrás, yo tocando el texto del Evangelio donde Santiago y Juan piden para que aquella población samaritana que no quiso recibir a Jesús, que viniera sobre ellos un castigo de fuego y ceniza simplemente por el hecho de no recibir a Cristo, que iba camino a Jerusalén, el Señor los regaña. Miren, nos cuesta mucho trabajo poder entender que Dios no va a castigar a alguien simplemente porque a nosotros nos disguste o porque a nosotros quisiéramos sencillamente que la otra persona fuera castigada. Afortunadamente, y creo que es una fortuna saber que los criterios de Dios son muy distintos a los criterios nuestros y que si el Señor tuviera que ser justiciero o tuviera que ser vengativo, ninguno de nosotros escaparía de su mano. Porque en el fondo todos nosotros hemos creado deudas delante de Dios y hay cosas en nuestro corazón y en nuestras actitudes que seguramente merecerían también un castigo de parte suya. Y me encanta finalmente esa expresión del Señor donde dice, ¿cómo voy a castigar a un pueblo que no conoce la diferencia entre la derecha y la izquierda? Es decir, en el fondo, muchísimas cosas nuestras son productos del desconocimiento, de la ignorancia, de nuestra falta de formación. Seguramente si miramos, hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros estamos obrando de manera incorrecta, pero nos hemos acostumbrado, ha sido como la cultura, ha sido lo tradicional, que vemos que todo el mundo lo hace y de hecho justificamos y decimos es que también los demás lo hacen, entonces si los demás lo hacen seguramente no hay nada de malo en ello. Hasta que llega el Señor con la fuerza de su Espíritu, transforma la vida, nos educa la conciencia, educa nuestra moral, pone principios de ética en nuestro corazón y nos ayuda a entender y a descubrir de una manera distinta que nuestros comportamientos han sido errados.
Ahí tenemos pues entonces el ejemplo de alguien que nos muestra a nosotros cómo finalmente es importante descubrir la misericordia de Dios ejercida incluso sobre aquellas personas a las cuales nosotros consideraríamos que deberían ejercerse sobre ella castigo. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios siempre espera la conversión de todos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.